bienvenidos a su programa Voces Jurídicas. El día de hoy les platicaré sobre una importante reforma en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas, que ha sido reflejada en el artículo 2 constitucional. Mi nombre es Arely Celeste Fonseca Sánchez, soy maestra en Derecho Constitucional y Administrativo e imparto la materia de Derecho Indígena en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Me desempeño también como investigadora parlamentaria y mis temas de interés principalmente han sido los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Hoy en día, el texto constitucional vigente desde el día 1 de octubre de este año, contamos ya con una nueva visión en materia de los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Si bien se retoma parte de lo que ya plasmaba el artículo 2 constitucional desde aquella reforma paradigmática del año 2001, que a su vez retomó y traicionó en buena medida lo plasmado en los acuerdos de San Andrés, luego del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los 90s. Hay un lema que ha marcado la historia de esta lucha por los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Nunca más un México sin nosotros. Esa es una frase contundente que pronunció la comandanta Ramona en 1996. Y esta reforma que hoy tenemos ya como texto vigente en la Constitución viene recobrando parte de esa demanda. Un poco el antecedente de dónde surge. Si bien el 5 de febrero de este año se presentó la iniciativa por parte del Ejecutivo Federal, previo a ello, desde el año 2019, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas llevó a cabo un proceso de reforma en más de 54 foros en diversos estados para consultar esta propuesta de reforma. La propuesta original elaborada por el INPI implicaba la modificación a 16 artículos constitucionales. La propuesta presentada por el Ejecutivo Federal solamente reforma el artículo 2 constitucional. Sin embargo, gran parte del contenido ahí plasmado en aquel proceso de consulta se ve reflejado en este artículo. Este ha sido un tema de discusión y crítica. Por ahí algunos expertos señalan, se consultan los temas, no los artículos, y tienen razón en buena medida. Pues como señalaba, esta reforma paradigmática ahora contempla una nueva definición incluso de los pueblos indígenas. Inicia señalando, la nación mexicana es única e indivisible. Esto ya desde aquella reforma del año 2000. Y después se reconoce la grandeza de los pueblos indígenas y afromexicanos. Se señala el carácter pluricultural y multiétnico de la nación mexicana. Esta es una adición importante, considerando las diversas identidades y el reconocimiento mismo a la identidad de pueblos y comunidades indígenas. Señala también la conciencia de su identidad indígena será criterio fundamental para determinar las disposiciones que les son aplicables. ¿Qué es esto? Es el derecho a la autoadscripción, el derecho a la identidad, que aunque suene pues sencillo, realmente es un derecho fundamental que en muchas ocasiones ha sido violado o ha sido puesto en duda para poder determinar quiénes tienen la calidad de indígenas, qué disposiciones les serán aplicables, quiénes pueden interponer o no una acción en su pertenencia al pueblo indígena. Son algunos de los temas más trascendentales que ya han pasado por criterios jurisprudenciales. Después se reconoce, sí, el derecho a la libre determinación y la autonomía, pero amplía también basados en criterios etnolingüísticos, territoriales, pero también de autoadscripción, expresamente señalado, lo cual viene como en cierta medida en respuesta a observaciones que la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ya había señalado desde el año 2018 hacia nuestro país. Este derecho a la identidad y la autoadscripción ampliamente vulnerado cuando se confunden criterios agrarios con indígenas. Por ahí viene un poco la intención, no confundir lo agrario y lo indígena. Son temas separados que bien pueden confluir, pero no siempre son lo mismo. Y continúa la Constitución con el punto central de esta reforma, que se plantea en el sentido de ya no son entidades de interés público como se señalaba, ahora son sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Qué es esto? Es darle plenamente esa calidad de existencia de sujetos, de personas que pueden ejercer sus derechos, que existen y no deben ser tutelados como bajo la figura administrativa de las entidades de derecho público, sino ahora como sujetos de derecho público plenamente conscientes, capaces de ejercer sus derechos y que cuentan con un patrimonio.
y el cual también pues pueden administrar. Ese sin duda es uno de los mayores retos, el tema del patrimonio de pueblos y comunidades indígenas. Ahora se reconoce también en el texto constitucional el de la protección a su patrimonio cultural, pero también la protección del patrimonio biocultural y los territorios sagrados, de conformidad con la declaratoria que expidan las autoridades competentes. Ojo con esta frase, hay que tener mucha atención en las leyes secundarias que se expidan y qué se dice al respecto. ¿Quién será la autoridad competente para regular los territorios sagrados indígenas? Deben ser los propios pueblos indígenas en virtud del derecho a la libre determinación. ¿Y cómo se van a proteger estos territorios sagrados? Hay grandes temas, sí, en el ámbito agrario que quedan aún pendientes por resolver, pero también que pueden impactar en materia de derecho civil, de derecho público, del derecho de la propiedad de la nación incluso. Entonces es un punto muy importante que ha sido incluido ya en la Constitución, pero que vale la pena analizar a fondo. Sin duda, esto será materia de las leyes secundarias que se expidan para ello. Otro tema muy importante que contempla la reforma es los derechos de las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes indígenas. Se adiciona un apartado D al artículo 2 constitucional para reconocer expresamente estos derechos, con su propio énfasis en los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En este sentido, también es importante la reforma porque a lo largo de todo el texto constitucional, en este artículo 2, se ve reflejado esta integración paritaria. Sí tiene una perspectiva de género, sí se incluye el lenguaje con una visión incluyente, sí tiene parte de ello. Entonces podemos señalar que debe de haber, por supuesto, grandes acciones a favor de las mujeres, las niñas y los niños. Y para todo ello hay un punto importante que se señala de manera reiterada en el artículo 2 constitucional, la obligación de las autoridades en todos los niveles de administrar y proporcionar los presupuestos necesarios para su cabal cumplimiento. Entre otros derechos señala, por ejemplo, la educación intercultural, que va de la mano con el artículo 3 constitucional, el cual ya contemplaba visos de este tema, de la interculturalidad desde el texto constitucional. ¿Qué es la interculturalidad? Es esta coexistencia de diversas culturas que se nutren recíprocamente. Ya no más ver al indígena en su mundo y al mestizo o no indígena en el propio. Nuestra cultura está plenamente conformada por la interculturalidad. Somos parte de este mundo intercultural, ya visto hacia la perspectiva indígena, pero pensemos hacia ciudadanos del mundo, hacia otras tantas culturas que nos nutren recíprocamente. De ello va enriquecer el texto constitucional y la política pública que debe venir en materia de interculturalidad. Otro punto muy importante es el de la protección del derecho a la cultura, específicamente así señalado, ya como patrimonio biocultural, pero también a los derechos culturales, a las lenguas. Y también, de la mano con el derecho a preservar sus propias lenguas, está el derecho de acceso a la justicia y contar con personas traductoras en sus propias lenguas, pero no solamente con el conocimiento de la lengua, sino también con conocimiento con perspectiva de género, interculturalidad y de usos y costumbres o sistemas normativos internos, que este es otro importante giro que da el texto constitucional. Ya no llamarle solo usos y costumbres, que sería como una fuente de su derecho, sino como sistemas normativos internos, que finalmente es esta puerta de entrada al pluralismo jurídico, entendido como la coexistencia de diversos sistemas normativos en un mismo territorio. Se reconoce expresamente esta existencia del pluralismo jurídico y por tanto la obligación también de las autoridades y de todos aquellos interesados en hacer valer los derechos de pueblos, comunidades indígenas desde estas nuevas perspectivas de conocimiento intercultural en el pluralismo jurídico, con conocimiento de sus propias lenguas, con perspectiva de género y por supuesto sigue presente el tema de jamás en contra de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, no en contra de las garantías previstas en la Constitución ni de los derechos humanos también plasmados en nuestro texto constitucional, que forma parte de otro gran debate cuando hablamos de temas de derecho indígena, en donde posicionamos esos sistemas normativos internos que pueden oponerse al derecho vigente a los derechos humanos. Queda claro en este texto constitucional que a su vez retoma elementos que ya están plasmados en instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es parte de cómo se enriquece ahora el artículo 2 constitucional. Otro punto muy importante en el apartado C,
El apartado C del artículo 2 constitucional ahora no solo contempla los derechos de los pueblos afromexicanos, que son, y lo describe, ¿quiénes son? Son aquellos que provienen de poblaciones traídas del continente africano a nuestro país durante los procesos de colonización y conquista, y que conservan sus propias instituciones, modos de vida, tradiciones. Se reconocen todos los derechos ya previstos para pueblos indígenas, pero también su derecho a preservar sus tradiciones, religiones, costumbres, cultura, su derecho a la identidad, pero también el derecho a contar, a ser contados en las cifras, a que en los censos se considere la existencia del pueblo afromexicano, a que en los datos estadísticos y a que en las políticas públicas siempre sean considerados. Entonces, en el ámbito jurídico es importante que vayamos haciéndonos conscientes de la existencia ya de pueblos indígenas y afromexicanos cada vez que hablemos de este grupo humano, de estas colectividades y de los derechos que a ellos les corresponden. Por otra parte, es importantísimo analizar qué dicen los artículos transitorios y qué dice también una de las adiciones más importantes, el derecho a la consulta. El derecho a la consulta y el consentimiento quedan plasmados ya en el texto constitucional, en el apartado A. ¿Qué nos dice? El derecho a la consulta y el consentimiento. ¿Cuándo? Cuando se causa un impacto significativo, lo cual podría ser contrario a lo estipulado ya en sentencias de la Corte o que viene de organismos internacionales. ¿Qué es esto del derecho a la consulta? Es este derecho mecanismo para hacer efectivos otros derechos. Es un derecho en sí mismo que permite entablar un diálogo respetuoso con pueblos y comunidades indígenas. Existen diversos elementos que deben tener estas consultas, libres, previas, informadas, culturalmente adecuadas a las autoridades responsables. Todos estos elementos, pero además acá la Constitución bien lo señala, para obtener el consentimiento. Para esos efectos se deberá llevar a cabo la consulta. Cuando las autorizaciones, ya sea para impactos administrativos o legislativos, en todos estos casos deberá llevarse a cabo un adecuado proceso de consulta. Si el proceso de consulta fuera para beneficiar a un particular, así lo dice expresamente la Constitución, los particulares deberán pagar los costos de la consulta. Entonces, para todas aquellas empresas interesadas en inversiones, interesadas en exploración del territorio y quizá del uso de recursos naturales, este es un punto importante, nos da mayor claridad, considerando que en México aún no existe una ley general de consulta, a pesar de que existen sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, ya aprobó una ley general de consulta que se encuentra pendiente de aprobación en el Senado de la República. Pero por eso es importante esta reforma en virtud de sus artículos transitorios, porque se ordena la armonización legislativa para hacer efectivo todo lo dispuesto en este artículo 2 constitucional y además la expedición de una ley general que efectivamente pueda dar vida, vigencia y traduzca en qué corresponderán todas estos derechos para las autoridades de todo el país, en todos los niveles de gobierno. En conclusión, de eso se trata, de una reforma paradigmática en materia del reconocimiento de los derechos de pueblos y comunidades indígenas desde su derecho a la libre determinación, a existir y, por tanto, a partir de reconocer su existencia, su derecho a preservar sus territorios, preservar su identidad, preservar sus tradiciones, la medicina tradicional, la partería, derechos especialmente reconocidos para mujeres, niñas, niños y adolescentes indígenas y para el pueblo afromexicano. Contando, es importante que ya cuenten en las cifras oficiales, en los censos nacionales y en las políticas públicas. Ello, sin duda, se verá traducido en las leyes que estén por venir. Hay que estar muy atentos, acorde con la fecha establecida en estos artículos transitorios. Para marzo del año 2025 deberán expedirse las leyes relativas para hacer efectivos estos derechos constitucionales. Muy importante que estemos atentos desde el ámbito jurídico, pero desde todos los ámbitos, a todos aquellos que nos interesa hacer efectivos los derechos humanos. Esta es una importante reforma para ello. Muchas gracias.